eso este acto, compañeros, lo hacemos señalando claramente que estamos por el no pago de la deuda externa y la nacionalización de los bancos para establecer una banca única bajo control de los trabajadores y destinar los recursos nacionales y un plan de obras públicas para viviendas, escuelas y hospitales que emplea todas las manos disponibles y garantice un salario acorde a la canasta familiar a la que hoy no pueden acceder el 80% de los trabajadores. Esta ha sido una solicitada que han salido en los diarios del día de hoy. Y en este sentido, compañeros, estamos realizando esta concentración frente al Congreso Nacional para señalar claramente que frente a esta crisis, ni el gobierno ni la oposición patronal son una alternativa, que hay que organizarse en las fábricas, en los lugares de estudio, en los barrios, por el no pago de la deuda externa y la nacionalización de la banca bajo control de los trabajadores. Compañeros, buenas tardes. Hoy la Presidenta de la Nación decía por todos los medios que no se puede cuestionar la deuda externa generada desde la dictadura militar. Dijo porque la oportunidad para esa discusión fue el primer gobierno democrático. Y nosotros queremos decir claramente que todos los gobiernos constitucionales posteriores a la dictadura militar honraron, pagaron, conservaron esa deuda y también la ampliaron, incluido el matrimonio Kirchner. Y hace 33 años en la Argentina se instauraba una de las más feroces dictaduras militares. Esa dictadura impuso a sangre y fuego los centros clandestinos de detención, todo para redoblar la sumisión del país al imperialismo y al capital financiero internacional. Por eso, al comienzo de la dictadura, la deuda externa era de 7.000 millones de dólares y en solo 7 años de ese genocidio se extendió a 56.000 millones de dólares. Pero a principios de los 80, el presidente del Banco Central por aquel entonces, durante el gobierno de Viola, Domingo Felipe Cavallo, le agregó a esa deuda externa 13.000 millones más. Era la deuda de las empresas que Cavallo decidió estatizar para recargar esa deuda privada sobre las espaldas de los trabajadores y el pueblo. Pero Cavallo volvió de la mano del gobierno peronista de Menem y de los radicales, de eso que ahora escuchamos hablar cuando era gobierno de la Rúa. Esa es la deuda que el matrimonio Kirchner quiere honrar y quiere pagar. No nos podemos equivocar. De esa deuda es la que están hablando y esa es la deuda que la Presidenta dice que no podemos cuestionar. Y los Kirchner apelan a los decretos de necesidad y urgencia, a los antidemocráticos de decretos de necesidad y urgencia, es verdad. Pero ¿a dónde nos quiere llevar la oposición? La oposición nos quiere llevar a los jueces como la jueza Sarmiento. Y ahí sí que deberíamos decir, ¿qué familia, doctora Sarmiento? El padre de la jueza reportó en la CIDE, es militar durante toda la dictadura, no solo en la dictadura argentina, sino también en Sudáfrica. El colega que trabajó con el padre, con el militar Sarmiento, es un abogado militar, Eduardo Sanemeterio. Yo tengo el triste honor de que ese abogado defensor de genocidas, socio de Cecilia Pando en la defensa de los militares, organizó en mi contra y de otras abogadas un escrache, porque el Colegio de Abogados decidió el año pasado darnos un premio por nuestra defensa de los derechos humanos, y ese abogado, el abogado amigo de la jueza Sarmiento, nos organizó un escrache diciendo que era una vergüenza que estas abogadas cuestionábamos al cura genocida von Bernick. Esa es la jueza Sarmiento. A ese lugar nos quiere llevar la oposición que también hoy está aquí reunida.
Porque esa corporación judicial, compañeros, debemos decirlo también claramente, es también heredada de la dictadura militar. A la salida de la dictadura militar se heredó la deuda externa, pero también los gobiernos constitucionales posteriores conservaron a todos esos jueces que habían sido cómplices del genocidio. Por eso nosotros estamos aquí para decir basta de jueces antidemocráticos, esa casta que nadie eligió ni votó, que sea el pueblo quien elija por voto directo los jueces. Y ahora el matrimonio presidencial descubre que estos jueces tienen relaciones con la dictadura. ¡Qué noticia! Hace unos días nomás, ustedes no se enteraron porque no salió en ningún medio, porque Cristina Kirchner lo hizo cuando ya las noticias estaban preparadas en los diarios. Removió de su puesto a un juez que instruyó la causa ESMA, que ya intervino en otras causas, que intervino en el juicio Febrés, que intervino en la causa de Mansión Seré, donde ese juez, descubrimos, iba a ser noticia, que ese juez está relacionado con la apropiación de bebés en la dictadura. Pero Cristina Kirchner se enteró y 2 o 3 días antes lo removió de su puesto para que esto no fuera noticia. Es decir, lo preservó y ¿saben qué hizo? Le dio un puesto en nuestro juzgado. Esto lo hizo también por decreto presidencial. Estos son los jueces. Pero los trabajadores no tienen jueza Sarmiento. La jueza Sarmiento en cuestión de horas reinstaló en su puesto Martín Redrado. ¿Qué podrán decir los trabajadores que están acá, como Katy Balaguer, que hemos tenido que luchar años por su reinstalación? Hernán Pudú de Iveco hoy luchando porque lo reinstalen en Córdoba. Todos los trabajadores de FATE, los trabajadores despedidos de Kraft. Para ellos no hay jueza Sarmiento. Para ellos hay que entablar una dura lucha de años e incluso así, cuando ganamos un fallo de reinstalación, las empresas se niegan a cumplirlos. No hay jueza Sarmiento, por eso decimos para los trabajadores. Y compañeros, para terminar, nosotros estamos aquí, como les decía, para levantar una voz independiente del gobierno y también de la oposición patronal y de estos jueces del sistema. Queremos lanzar una fuerte campaña por el no pago de la deuda externa, pero también queremos llamar la atención contra aquellos que están diciendo que el Banco Central sea independiente. Nosotros decimos que no, que debemos pelear por una banca bajo control de los trabajadores, que esa banca debe ser una banca nacional, única, para ponerla al servicio de los verdaderos intereses de los trabajadores y el pueblo, porque lo que trabajadores y el pueblo necesitan es salud, es educación, es que se les garantice un salario digno. Muchas gracias, compañeros.